Historias de jugadores que nunca alcanzaron a explotar todo su potencial son incontables, amigos. Y si miramos aquí en nuestro propio territorio fútbol sudamericano, les aseguro que tenemos para regalar historias de jugadores que en su día fueron grandes, que pintaban para ser los nuevos grandes referentes y ahora mismo están por ahí paseando lo que les queda de fútbol en ligas de segunda división o en lugares en los que ellos jamás imaginaron que estarían jugando. Y vamos a empezar de una vez con todas estas historias bien tristes. Empezamos por casita, empezamos aquí en mi país, Perú, donde seguramente ya jugadores que nunca cumplieron la expectativa son muchísimos y no voy a hablar en este momento de uno de los típicos como Reinhold Manco, etc. Vamos a hablar de Beto da Silva. 23 años tiene actualmente, empezó bastante bien de hecho, cuando tenía solo 18 años jugando en Sporting Cristal, marcando goles en instancias finales de la entonces temporada. Ahora mismo solo es un jugador con un promedio de apenas 10 partidos jugados por año. Desconoce prácticamente lo que es un gol. No sabe qué es lo que se siente porque en los últimos 3 años apenas marcó 2. ¿Cómo así su carrera empezó a irse tan abajo de ser considerado el nuevo Paolo Guerrero a ser lo que es hoy? Un jugador que prácticamente no recuerda lo que se siente jugar un partido. Pues todo comienza allá por el año 2017 cuando su increíble representante le recomienda abandonar el PSV Eindhoven, donde lo habían fichado después de Sporting Cristal, para ir al Grêmio de Brasil, lugar donde no juega prácticamente nada y se lesiona a más no poder. No solo no marca goles, sino que en lugar de quedarse en un solo equipo y tratar de conseguir continuidad, su representante lo manda a pasear su fútbol por todos lados. Lo mandan a México, no juega, lo mandan a Argentina, Argentinos Juniors, juega un poquito y se vuelve a lesionar, y ahora mismo, como no le quedaba de otra, tuvo que volver al fútbol peruano para jugar en Alianza Lima, jugar entre comillas porque ahorita mismo no hay liga, pero tiene ya 23 años, se le han ido 5 años de carrera así nada más y dejó de ser considerado actualmente como una gran promesa del fútbol peruano. Hay otros que le pasaron muy por encima de ser el futuro Paolo Guerrero a ser pues Beto da Silva. Siguiente, Ángel Correa en Argentina, 25 años actualmente, el nuevo Messi según los hinchas de San Lorenzo allá por el 2015, y por ahí tenían un poquito de razón, tal vez era la mayor promesa del fútbol argentino en ese año. Todos lo recuerdan por el Sudamericano Sub-20 donde fue campeón con Argentina, era incluso capitán del equipo y todo se fue para arriba todavía más cuando lo ficha el Atlético de Madrid de Simeone y todos los argentinos dijeron ya está, ya la hizo Ángel Correa, pero el tiempo se pasó como un suspiro y en 5 años sigue sin ser indiscutible en el Atlético de Madrid, sigue sin ser indiscutible en la selección argentina y sigue sin marcar más de 10 goles por año. Se ha quedado totalmente estancado. Un jugador a sus 25 años ya tendría que estar en el mejor momento de su carrera y descosiéndole en todos los campos, algo que con Ángel Correa no pasó. Dybala le pasó por encima, Gio Lo Celso está mejor que él y ya hay otras grandes promesas que están empezando a ser más consideradas que él, como Adolfo Gaich, por ejemplo, o Thiago Almada. ¿Y Ángel Correa qué le pasó? Pues como todos los argentinos que llegan al Atlético de Madrid de Simeone, prácticamente todos fracasan. Y ahora mismo no está ni considerado como una de las grandes promesas del fútbol mundial. De hecho, es solamente un suplente más en el equipo. Saltamos hasta Colombia, Michael Ortega, 29 años, con una historia muy triste. ¿Por qué? Porque en su momento, Michael Ortega, de mandar a James Rodríguez a la banca en el Mundial Sub-20 del año 2011, ahora mismo solamente se tiene que contentar con jugar en la Liga de Chipre para poder sobrevivir. ¿Cómo fue que llegó a esto? Pues la historia del bueno de Michael comienza como la gran promesa del fútbol colombiano, como casi todas estas promesas. Surgido del Deportivo Cali y llevando a la selección menor de Colombia hasta el Mundial. No precisamente de la mano, pero sí lo consideraban en ese entonces como el gran nuevo 10 del fútbol colombiano, el nuevo pibe Valderrama, etcétera, etcétera. Y como habían por ahí alemanes fijándose en el Mundial Sub-20, vieron en Ortega a un muy buen prospecto de jugador y la gente del Bayer Leverkusen fue, le tocaron la puerta y le ofrecieron ir a jugar a Alemania. ¿Qué pasó con Ortega en Alemania? Pues en su primer año jugó 7 partidos, a veces de suplente, no marcó ni un gol, no hizo ninguna asistencia
resistencia, y en su segundo año, como en el Leverkusen vieron que no se adaptaba, lo mandaron al Bochum, también de Alemania, donde jugó 3 partidos más y marcó su primer y único gol en el fútbol europeo, en el fútbol de Alemania. Y ahora mismo Michael Ortega, ¿qué es lo que hace de su vida? Pues era obvio que su cuesta hacia abajo ya estaba oficialmente inaugurada. Volvió a jugar en Colombia y ahora mismo está, luego de un paso por los Emiratos Árabes, por ahí perdido en el fútbol de Chipre. Mientras que James por su lado empezó a triunfar en el Oporto, jugó en el Real Madrid, fue al Mundial con Colombia y ya todos conocen el resto de la historia. El siguiente, Matías Vidangosi, 32 años, chileno. De codearse Matías con Arturo Vidal, con Gary Medel, con Alexis Sánchez en la entonces joven generación chilena del 2007 que fue al Mundial Sub-20 claro, a estar ahora mismo jugando en Deportes Valdivia para poder llevarse un pan a la boca en la segunda división chilena. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo así Matías Vidangosi pasó de ser el uno más de la dorada generación a estar donde está metido ahora? Pues es una historia donde mucha de la culpa ha sido suya. Tremendo jugador en su día de la Unión Española, media punta completo, con gol, con visión, pero esa bendita plaza de extranjeros le arruinó la carrera. ¿Por qué? Después del Mundial del 2007, llega el Villarreal de España, fichan a Vidangosi para llevárselo a jugar a Europa. Pero ¿qué pasa? Apenas llega, descubren que no hay plaza de extracomunitarios para el bueno de Matías, cosa que es también un error del propio Villarreal de fichar jugadores cuando no tienen los derechos para hacerlo jugar. Entonces el Villarreal lo cede al Almería, también de España, y cuando Vidangosi llega a la Almería pensando que finalmente va a jugar, ¡no mames, te la creíste! Resulta que ahí tienen el mismo problema. Otra patinada más, tanto del Villarreal como del Almería recibiendo un jugador que no iba a poder jugar por plaza de extranjero. Se queda sin jugar 6 meses hasta invierno y el Villarreal le dice: no te preocupes Matías, te vamos a mandar a otro equipo, y Matías les dice: no, yo quiero que me manden a Chile. Y lo mandaron al Audax italiano. Luego de eso se fue al Everton de Viña del Mar, donde lo despidieron por haber estado faltando a los entrenamientos sin ningún motivo. Así que ya teníamos por ahí algunos tics de indisciplina de Vidangosi. Termina el contrato con el Villarreal, empieza a pasear su fútbol por México, por ahí, por los Jaguares de Chiapas mexicanos. Vuelve a Chile, está en el San Luis de Quillota, en Palestino, La Serena, Deportivo Melipilla y finalmente terminó ahora mismo con sus 32 añazos en el Deportivo Valdivia, mientras que sus ex compañeros Alexis, Arturo, Gary, etc. hicieron historia con Chile. Saltamos hasta Brasil. Ganso, jugador de 30 años, que seguramente si hubiera un top de los mejores jugadores que puedes ver en YouTube, de hecho yo te digo, busca videos de Ganso en YouTube y te vas a divertir por horas, él sería el mejor del mundo, porque si te fijas nada más en esos minutos pareciera que fuera incluso mejor regateador que Messi. El problema con Ganso fue que se quedó demasiados años jugando en el fútbol brasileño sin exigirse demasiado. Recién a los 27 se le dio por exigirse e irse al fútbol español. Ahí es donde Sampaoli lo ficha para el Sevilla y tenía la esperanza de convertirlo en el nuevo Kaká, al menos por un ratito. Sin embargo, nunca estuvo realmente preparado para este tipo de competencia. Casi nunca fue titular en el Sevilla, 2 goles, hay un par de goles en su primer año, un par de goles en el segundo, y eso fue todo para Ganso. ¿Por qué? Porque descubrió la pólvora Ganso, el ritmo de Europa es 10 veces más fuerte que el ritmo del fútbol sudamericano. Es así, amigos, es así, cáiganse del árbol de una vez, así funcionan las cosas en el fútbol actual, y Ganso lo sintió, y lo sintió muy fuerte. Probó suerte en Francia luego, pero fue más de lo mismo. Hoy volvió a Brasil, ahora en Fluminense, donde no le exigen tanto y es más feliz también porque no tiene que entrenar demasiado. No tiene mucha resistencia, eso fue el gran problema de Ganso, y nunca se permitió él mismo triunfar, y luego de haber sido incluso compañero de Neymar en la selección brasileña. Y finalmente tenemos el caso de Adalberto Peñaranda, venezolano de 22 años actualmente. A los 18, cuando estaba en el Granada, empezó incluso con una racha de goles muy buena, que los diarios españoles decían que Peñaranda debutó en el fútbol español mejor que el Kun Agüero y mejor que Messi, porque en sus 3 primeros partidos marcó 3 goles, con 18 años apenas debutando con el Granada. Y eso fue todo lo que Peñaranda hizo en su carrera en Europa, la verdad. Luego de eso estuvo por ahí cedido en el Málaga, no hizo nada
más. Se supone que Peñaranda pertenece al Watford y esto es un caso muy curioso porque hasta ahora Peñaranda no jugó ni un solo minuto con el Watford en la liga inglesa. Lo cedieron al fútbol de Bélgica y Peñaranda nunca lograba volver a adaptarse. ¿Por qué pasaba esto? Tiempo después se sabría que Peñaranda tiene ese típico síndrome de todos los futbolistas, de varios futbolistas sudamericanos que son muy jóvenes. Es un indisciplinado, tiene la indisciplina como forma de vida y Peñaranda es así también. El Neymar venezolano en su tiempo le llamaron, pero sin jugar en el PSG, claro. Todavía tiene tiempo para recomponer su carrera, es cierto, tiene tiempo para recomponer su carrera y hacer una buena carrera internacional con la selección venezolana, pero lo que no tiene ahora mismo es una buena guía, no tiene un rumbo y no tiene un destino fijo, el bueno de Peñaranda. Y así nos podríamos quedar con varios y varios más jugadores que he tenido que dejar fuera, pero dejaremos para otra ocasión para que el video no sea muy largo. Pero cuéntame tú, ¿cuáles crees que son algunos jugadores de tu país o de otros países que se quedaron en el camino que en su momento pintaban para ser grandes estrellas y ahora mismo solo son uno más ahí del montón? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más el Gol, yo soy Alex y nos vemos.